Es un gran placer para mí tenerles con nosotros en este webinario sobre el coaching informado por la teoría polivagal con dos grandes coaches de Estados Unidos y de Canadá. Michael Allison, coach especializado en rendimiento deportivo y empresas, y Matilde Chisco, especializada en el coaching de la voz, la impostación de la voz para las artes escénicas, para la terapia y para todo el trabajo que implica la presencia personal. Ambos han trabajado arduamente la aplicación de la teoría polivagal en sus respectivos trabajos. Y yo no voy a ser quien los presente, para mí es un honor tenerle con nosotros y para todos interesados en el coaching y el poder que tiene el coaching, tanto en la psicología del coaching, la psicología deportiva y también la psicología de las artes escénicas, del canto, de la voz, de la presentación en público y de todo lo que implica estar expuestos a más personas y poder presentar desde la prosodia y la seguridad. Démosle la bienvenida a Michael Allison y Matilde Chisco. Por favor, pongan su botón de interpretación. Esta conferencia quedará grabada y será puesta en nuestro canal de YouTube y también les será enviada. Bienvenidos, welcome Michael, welcome Matilde. Please introduce yourselves, Bienvenidos, Michael y Matilde. Por start favor, first and who will go next. preséntense. ¿Quién va a empezar y quién seguirá And después? welcome here to the Spanish community of the Doctor Bienvenidos Cycle a Institute. la And comunidad española del Instituto Cuatro Ciclos. Sed lo más bienvenidos. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias por habernos invitado. Vamos a decirlo al mismo tiempo. Gracias. A tu introducción añadiría solamente que si también estáis interesados en optimizar vuestra experiencia como ser humano, estáis en el lugar adecuado. Mati, ¿quieres empezar tú? No, venga, tú ya has empezado. Bien, yo en realidad, a mí en realidad me gusta más hablar de cómo Mati y yo nos conocimos, más que hablar de mí. Yo vengo del campo del bienestar y eh, tengo unas instalaciones de preparación física para niños, para personas mayores. Bueno, empecé allí es donde conocí el mundo de la teoría polivagal y reconocí que la teoría polivagal me proporcionaba una metodología clara de lo que yo llevaba haciendo 25 años sin realmente saberlo. Pero lo que estaba haciendo era a través del movimiento y del ejercicio, estaba creando relaciones de confianza y esto me permitía ayudar a las personas a empezar a confiar en que se podían mover de forma diferente o am, a que vieran que podían recuperar la agencia en su vida. Pero realmente eran las relaciones que se formaban no solo entre yo y el cliente, sino también entre los clientes, lo que realmente funcionaba. Aquí tenemos en Estados Unidos un programa llamado Cheers y yo lo comparo con esto, es como estar en un bar con amigos, ¿verdad? Y yo, bueno, he escrito un manuscrito, he trabajado con profesionales del tenis y, bueno, al final he creado hace unos 7 años una metodología y la envié a Porges pensando que la leería y bueno, sí, al final eso lo convertí en un curso y lo puse en el instituto y resulta que Mati fue una de las primeras personas que se apuntó a este curso que yo creé y cuando ella hizo el curso, al principio, cuando lo hacía, pues siempre saludaba a todo el mundo que se apuntaba y decía gracias por haberte apuntado a mi curso y les conocía. Entonces así la conocí a ella y cuando ella me contó lo que ella hace, ya lo veréis, para mí quedó muy claro que su trabajo
realmente se interrelaciona mucho con el rendimiento humano, porque ella juega con los nervios y con los músculos de lo que Borges llama sistema de conexión social, pero lo hace de forma divertida y es lo que yo también hacía en ese gimnasio. Creo que el juego es una perfecta puerta hacia la confianza y el juego es muy útil para las personas que no quieren quedarse quietas porque quedarse quieto no es seguro. Entonces podemos jugar y podemos jugar con nuestras voces y con nuestra respiración y podemos ampliar realmente el rango de lo que hacemos. Y en realidad lo que hacemos es aumentar nuestra agilidad autónoma. Y esto evita que nos quedemos bloqueados en patrones de desconfianza y de protección y que podamos experimentar el mundo con más seguridad en lugar de experimentar el mundo como desde el punto de vista de la amenaza de que los demás no son seguros. Así que esto nos permite cambiar lo que está por debajo de la piel. Así pues, invité a Mati. Y luego empecé a dar otro curso y enseguida invité a Mati y le dije, ¿quieres hacerlo conmigo? Y me dijo, a ver, ¿pero qué voy a hacer yo? Y así fue como empezó nuestra relación. Y bueno, ya seguimos a partir de aquí. Exacto. Gracias, Michael. Ha sido una experiencia maravillosa la de aprender la teoría polivagal y después un poco encontrarme así con Michael. Hemos viajado por todo el mundo, hemos hecho muchas cosas juntos también en línea y hemos creado esta relación simbiótica en nuestro trabajo, sobre todo con el juego vocal, como ha dicho Michael, se trata de expandir y de contraer y de no quedarse bloqueado en lo que sabemos que son respuestas de supervivencia. En lugar de eso, tener esta elasticidad y esta agilidad, como Michael dice, para poder ir pasando por estos estados de activación y de calma. Y al final de esto se trata, ¿no? Con la regulación no es necesariamente estar siempre en un estado de tranquilidad o de calma, sino que se trata de construir esta capacidad y sabemos cuánta capacidad necesitamos para sostener las cosas que pasan ahora mismo en el mundo. Y estos son solo pequeños ejercicios e ideas que nos encanta ofrecer para desarrollar esta resiliencia que es tan necesaria en este mundo. Y también para nuestro trabajo como coaches, porque nuestras voces tienen la capacidad de conectarnos o de dividirnos. Y el tono de voz de una persona nos invita a acercarnos o casi nos aleja. Por muchas razones diferentes, nuestra voz puede que no nos guste el sonido de nuestra voz y luego de repente estamos trabajando en una profesión en la que tenemos que utilizar nuestra voz en salas, en espacios grandes y tenemos que hablar con entusiasmo, con compasión, con empatía. Tenemos que mostrar una gama enorme, ¿verdad? Pero si nuestra voz ha quedado suprimida o nos han dicho que no podemos hablar, el hecho de reencontrar esta autenticidad, de reencontrar nuestra voz es algo difícil. Y aquí es donde pienso que la teoría polivagal y mi trabajo con la voz en el ámbito del bienestar encajan muy bien y también en el ámbito de la interpretación, encontrar pues estas habilidades para poder ayudarnos en nuestra vida personal y también profesional. Así que me enamoré de esto. Sí, sí, lo confirmo. Y todavía estoy enamorada de este trabajo y sigo evolucionando. La razón por la cual estamos tan contentos de estar aquí y bueno, porque Enrique vio esta oportunidad de compartir nuestro trabajo, nos alegra muchísimo. Creo que tenemos que seguir evolucionando para crear más recursos. Y creo que Carolina Castro, estoy encantada de verte porque subió en el escenario en Florida hace un par de años y de hecho participó en algunas de las actividades con la voz que hacemos. Así que bueno, ¿por qué estamos aquí, Michael? ¿Vas a hacer alguna práctica o qué? A ver, sí, me encantaría.
A ver, pongámonos serios. Vaya, ya se ha quitado las gafas. Voy a dar un poco más de contexto. Creo que es interesante y y divertido. Hace un par de años me invitaron a presentar mi metodología en Oxford, que está muy orientada al rendimiento, pero tampoco tanto. De hecho, es una metodología para confiar que es seguro sentirse seguro y que es seguro confiar en los demás. Cuando yo trabajo con un atleta de alto rendimiento, de alto nivel, a menudo no confía en mucha gente y muchas veces estos atletas no quieren sentirse seguros, quieren sentirse como en lucha, porque si se sienten seguros se sienten vulnerables. Entonces, es un paradigma diferente en el caso de los atletas. Y en el deporte o en el atletismo, incluso en el fútbol o en el fútbol americano, no el europeo. Pero en cualquier caso, a veces hacen ballet y hacen cosas para que los atletas desarrollen cierta gracia y flujo, ¿verdad? Y cuando yo conocí a Mati, pues creo que el hecho de experimentar con el rango de la voz y comprender los mecanismos nerviosos puede ser más potente que el ballet, incluso en el mundo de los atletas de alta competición. Entonces, si escucháis realmente y prestáis atención a los deportistas como Alcaraz, bueno, me encanta Alcaraz, él hace todo esto y realmente si escucháis lo que hacen los atletas, los sonidos que hacen los atletas, podréis entender dónde están en su fisiología. Vais a poder notar si se sienten seguros, no seguros, desconectados o en la lucha. Y Carlos Alcaraz es muy expresivo y he hablado ya enseguida de él porque me encanta. Él se conecta con el público, vocaliza, sonríe, pero también am, absorbe lo de la gente. Digamos, es libre, se siente libre. Y esto va alimentando su fisiología, sus ritmos, sus patrones, y todo esto es lo que llamamos confianza. Esto es lo que hace Alcaraz. Utiliza esto indirectamente, pero está cambiando su fisiología. Entonces, fuimos a Oxford, hicimos un taller de 2 horas. ah, Creo que Alcaraz estaba en esa presentación. Luego hicimos un ejercicio, luego comentamos los mecanismos de lo que pasaba, de cómo aplicar esto en la vida. Y bueno, así es como será más o menos nuestro taller. Será una combinación de ejercicios que van a enfocarse directamente al sistema de conexión social, la voz, la escucha, la imaginación, y luego lo vamos a relacionar con la teoría de explicar por qué esto sirve y cómo podéis utilizar esto en vuestra vida como práctica, como recuperación o quizás simplemente para tener mayor flexibilidad. Bien, voy a intentar seguir sin mis gafas. Bueno, como siempre, estos son momentos de invitación, ¿de acuerdo? Así que os invito a que os unáis a mí, pero si preferís ser observadores compasivos, podéis serlo, ¿vale? Siempre es una invitación. Ahora estoy un poco nerviosa y espero que voy a notar el bucle y que voy a notar la vibración en mi laringe para que active mi parasimpático. Necesito un poco de activación. Entonces, os invito a todos a sentiros cómodos y cómodas en vuestra silla o quizás estáis de pie. También podéis hacer este ejercicio mientras camináis. Vamos a ver si podemos entrar un poco en la gravedad y sentir la gravedad, si sentimos la planta de los pies para notarnos aquí juntos en comunidad. Y quizás esto os traiga un poco de calidez. Y vamos a hacer un pequeño canto.
Y paramos cuando tenemos que respirar, respiramos, recargamos la respiración y seguimos. Quizás podéis colocar una mano en la laringe, delante de la garganta, para ver si notáis las vibraciones aquí. Y ahora me gustaría que os conectéis con la idea de que somos 70% agua en nuestro cuerpo. Y ahora dejad que este cántico, este canto, vibre y haga vibrar el agua de vuestro cuerpo y vaya fluyendo por vuestro cuerpo. Conectad este canto con el agua de vuestro cuerpo. Y ahora también me he empezado a mover un poco. Si sentís el impulso de moveros, os podéis mover. Notad el agua de vuestro cuerpo, cómo va fluyendo por todas partes. Dejad que entre por todo vuestro cuerpo, abiertos y abiertas a esta vibración. Y ahora vamos a cambiar, porque quizás sois un poco escépticos con este trabajo. Y vamos ahora a aumentar el tono de este canto. Quizás esto cambiará vuestra cara y vuestro tono. Si cambiamos la forma de los labios y decimos una A, vamos a aportar un poco de sorpresa. Esta es mi voz en mi espacio y estoy aquí cantando con toda esta gente. Sorpresa, o quizás puede dar un poco de miedo. O si cambiamos y abrimos la vocal, hey, es divertido ahora. Y ahora permaneced aquí en el residuo de vuestra vibración. A ver si podéis sentir esta sensación dual de dentro y fuera. Y ahora voy a ofreceros algo y vosotros tenéis que ofrecerme algo de vuelta. Do you open their mics or no? ¿Quieres que la gente abra el micro o no? No, no, no hace falta que abran el micro. No, no. Pueden permanecer así. Bien, gracias. Muchas gracias. ¿Hemos terminado el juego? ¿Por ahora? Sí. La señal es esto, cuando me pongan las gafas. Hicimos algo similar a esto con 200 extraños juntos en Oxford y fue progresando y al final la gente acabó riendo y parecía que se habían conocido, que se conocían desde hacía días. Fue increíble. Y hubo un caballero que ahora conocemos bien y hacía cosas que su esposa nunca hubiera creído que le vería haciendo. Y cada vez que veo este ejercicio, siempre hay un cambio en la fisiología, no puede ser de otra manera. Y esto es lo que para mí es tan importante de esto, porque seguro que vuestra fisiología cambia mientras hacéis este tipo de ejercicios.
porque así es como los mecanismos se conectan con el vago y así es como se crean estos bucles de feedback. Realmente esto es muy potente y esto aporta muchos recursos porque se sienten. Y solo con este pequeño ejercicio habéis visto cómo simplemente cambiando deliberadamente la expresión de la cara, el sonido, la vibración, el tono, la resonancia de la voz, todo esto cambia muy rápidamente. Y esto cambia muy rápidamente también lo que estamos sintiendo adentro. Y a menudo en la vida respondemos y reaccionamos a todo lo que pasa a nuestro alrededor y cuando empezamos a reconocer que nuestra propia voz y nuestra propia cara y nuestros propios movimientos y gestos emergen, pero también pueden ser guiados. Esto nos da otra sensación de agencia ante lo que todos experimentamos. Yo, por ejemplo, ahora estoy experimentando mucho caos y mucha incertidumbre. Muchas cosas vienen de mi propio país y yo me disculpo por eso. Y sé que en mi vida están pasando cosas que yo nunca habría imaginado. Y luego conocí a Mati y pude empezar a profundizar en este trabajo. Y ahora sé que todos somos un reflejo y al mismo tiempo un recurso y que podemos guiar nuestra voz y podemos cambiar nuestras interacciones con nosotros y con el mundo. Creo que por debajo de todo, yo creo que todos deseamos ayudar a los demás. Estamos aquí porque de hecho queremos ser personas benevolentes, compasivas y amables. Si no, probablemente no estaríamos aquí. Entonces, para mí, este trabajo, que es un juego al final, es una forma de ayudar a nuestra fisiología a convertirse en un recurso para que podamos ser lo que realmente todos deseamos ser. Y una idea más antes de pasar la palabra a Mati. Estoy trabajando con un jugador estoy trabajando de hecho con un jugador de básquet y ayer hablamos y se sentía muy bien y le pregunté, ¿has notado algo concreto? Y me dice, bueno, sí, pues he notado en algún momento que estaba cantándome una canción a mí mismo. Es decir, estaba haciendo esto de forma natural, de forma inconsciente y eso se dio cuenta de que estaba cantándose a sí mismo. Y esto podéis hacerlo deliberadamente o quizás os vais a dar cuenta de que cuando estáis libres o estáis haciendo algo sin más presión, pues que canturreáis o que hacéis algún sonido. Um, I think, Michael, I just wanted to drop in there as well with you, just about Ahora me like the gustaría, voice Michael, really is a barometer of hablar del hecho de what que la we voz es already see. realmente un barómetro. Clearly, Este taller se llama El sistema nervioso they habla porque come realmente sí que voice and habla a través de esta you can conexión del see rostro, el that the corazón y la voice and voz. heart rhythms are deeply linked to Los ritmos cardíacos y la voz están regulados de forma estrecha por el vago. Entonces, el hecho de construir una práctica vocal es algo que vamos a ver también en el taller y vamos a hablar también de los beneficios científicos y los beneficios que se notan a la hora de hacer esto, porque si no habéis sido expuestos a esto antes, pues vais a conocer cómo incorporar esto de forma fácil a vuestra vida para que sea como una rutina. El cuerpo y la voz son un instrumento y como con cualquier instrumento debemos tener práctica diaria, curiosidad, exploración, investigación y práctica. Si queremos mejorar en algo, hay que practicar. Entonces, si queremos que como seres humanos seamos capaces de más, tenemos que aplicarnos y tenemos que pues, implementar nuevas formas de pensar, de hacer, y para ello hace falta práctica. Y en este taller de noviembre os invitaremos a explorar cómo hacerlo y también cómo poder dar estos ejercicios que funcionan bien conmigo a otras personas para que lo puedan hacer también ellas. Ahora me gustaría compartir algo con vosotros
Voy a compartir mi diagrama sobre la voz en el vago, con el vago, y vamos a explorar todas las voces que podemos ser en el campo del coaching. ¿Tú quieres hablar de los nervios craneales, Michael? No, no. Está bien, creo que lo que tú propones ahora será muy útil. Y mientras preparas la diapositiva, yo voy a decir algo sobre la práctica. En mi vida, las cosas que hacemos en nuestra vida, por ejemplo, el ejercicio, comer, dormir, quizás escribir un diario, hacer una intención para el día o hacer prácticas de respiración. Yo esto lo he hecho durante 30 años. Pues bien, nunca se me habría ocurrido tener una práctica vocal, que es lo que tú estás proponiendo ahora, Mati. Incorporar esto dentro de mi ritual de cada mañana, porque, bueno, empecé más de 24 años antes que naciera mi hija, empecé con mi ritual cada mañana porque quería estar presente para ella y ahora tiene 24 años. Entonces, nunca habría pensado que podría incluir una práctica vocal en mi práctica. Y Mati os va a enseñar todo esto. Ella os va a dar varias opciones para que podáis elegir aquello que os sirva mejor en vuestra vida. Porque, como dice ella, es una práctica, pero no es nada difícil, no es ningún reto. Mm, Es, puede serlo si queréis, pero si no, no lo es. So I popped the slide into the Bien, chat, he and puesto just as a también little la dig on my slide en el Spanish, I chat para que la apologize. It is tengáis. in English, and I apologize. And La we diapositiva will be también está en working on the inglés. Spanish translation Vamos a for all of traducirlo our luego todo slides. en español, pero But esta this por is ahora está en just inglés. if people are Y familiar no sé with the si Venn diagram from the conocéis Polyvagal Institute, it is adapted from here. I've cited el this down here diagrama from del The Autonomic Instituto Nervous System Polivagal. States by Dr. Porges. Es el diagrama de los estados And autónomos del if doctor we think of the Porges. voice Esto as está a adaptado a barometer partir de este. of Si pensamos our en la voz nervous system como el state, barómetro when we de los are estados de relaxed and nuestro engaged, sistema or in nervioso, that cuando ventral estamos vagal relajados, state, conectados our voice en el is estado prosodic, ventral, nuestra voz es supported, prosódica, está connected, sostenida, está conectada, harmonious, es armónica, genuine. It has genuina y range tiene and rango y resonance. también tiene resonancia. In the mobilized state, or the sympathetic En red el circle estado state, movilizado o en el we become círculo more simpático elevated rojo, or pitchy, shrill, tenemos un tono más squeaky, elevado, rapid. más Could be rápido. monotone, Puede que sea una voz unsupported. The más breath just goes monótona right up in y here. no está sostenida. Digamos que Overexcitation, la which there's a respiración, lot of digamos que la effort. corta un poco y When hay we go mucho into the blue esfuerzo. circle, or Hay the una sobreexcitación. immobilized Cuando state, estamos en el we círculo or the azul o el dorsal estado state, inmovilizado it o becomes dorsal, quiet la and voz small, puede hacerse breathy, más pequeña, monotone in a más different way, entrecortada, monótona, pero de una forma incoherent, diferente, también unsupported, and incoherente, no sometimes sostenida y a absent. veces ausente. And then in between, we've got the Y blended entre medio states tenemos los of the estados mobilized and mixtos relaxed and engaged, where del the voice is movilizado dynamic, y connected, relajado y confident, conectado, donde playful, la and voz es dinámica, inspiring, conectada, not expiring. confidente, confiante, And that would be inspiradora down back in the y immobilized, wouldn't it? am, And this is where our play divertida. zone is, Aquí es and donde está Michael's nuestra zona de work juego. here of the performer and the Y aquí coach, but also el needing trabajo de to, Michael es we muy are importante everything all the como time. coaches, But aunque I bueno, somos wonder todo, ¿verdad? Todo el where your tiempo, voice pero is. Like if you looked at these circles and me thought, where is my pregunto, default ¿dónde voice está vuestra right voz por now? defecto? It's Si miráis estos interesting to really círculos, consider. podéis considerar And then dónde encaja dorsal and vuestra voz. ventral, we've got the Y intimate luego en voice, dorsal y ventral the tenemos la voz peacekeeping íntima, voice I call the appeasing la voice, voz and the que stuck calma would be the y freeze, luego la voz voice. So bloqueada in the sería en el workshop, we'll estado really de be paralización o doing some congelación. exercises Entonces, en around this el to consider taller vamos a hacer where we ejercicios en are and torno where do a we esto need to be. para considerar dónde estamos y dónde necesitaríamos estar. Well, also, Sí, maybe you can see when I look at that too, I can think of cuando veo este different gráfico, se me contexts or ocurren different diferentes relationships contextos o diferentes where relaciones I'll move también. into different of those different voices, right? Y creo que And tendría sometimes estas not diferentes purposefully, voces en diferentes contextos y a veces no right? de Not forma not buscada, deliberately. And what no de we're forma saying here is that we deliberada. can begin to Y recognize creo que podemos how our empezar a voice reconocer is the barometer. cómo And está as we nuestra voz, develop more como un barómetro. resource
and more Y a range, medida que we can desarrollamos start más to recursos y más gently rangos, guide ourselves podemos into different empezar places a in these circles, right? That orientarnos might be more appropriate. en diferentes And that lugares might dentro de better estos match círculos. our intention, Y right? So entonces maybe podemos the hacer que voice nuestra isn't voz matching our intention. I went encaje into this mejor con really nuestra wanting to be intención. playful, or I went into Por this ejemplo, really wanting pues to yo en esa be situación quería ser quiet divertida o and quería estar intimate, tranquila o quería and pues, yet I'm not, estar en una situación right? íntima, So pero mi voz no está having acorde a that esto. range can start to move Entonces, me el hecho into de tener este alignment with rango the intention. disponible nos puede permitir alinearnos mejor con nuestra intención. I'd love to Bien, hear ahora from you as nos well. gustaría preguntaros si tenéis alguna pregunta hasta aquí o algún comentario, algo que decir. Sí, las personas que tengan preguntas pueden levantar la mano virtual o escribirlas en el chat y les apoyaremos a que puedan plantearlas aquí. O comentarios, preguntas. Bien, mi pregunta es, if there is this tendency to speak loud, cuando uno but tiene esta without being tendencia a hablar surrender in alto, sympathetic, pero sin I estar know en it's el more simpático, probably a thing of a tendency or energy, but it's es not más really a una fight mode. cuestión de tendencia. No Is es, it no es que la possible persona also to esté do en this lucha, kind of work, sino que habla alto even if simplemente porque es maybe su it's not tendencia. ¿Se needed puede hacer este to trabajo también? to move forward a more ventral state? Because I Y think it's not a matter of not being in a ventral state, but en it's este just a caso matter no of se trata de que la persona no esté en balancing the ventral, relationship between listening or sino que auto-listening tiene to que each ver other. con la sensación de I don't know if this escucharse o de answers the question, autoescucharse. but No sé si se entiende la pregunta, pero I don't know how do you perceive my question or my no sé si answer. entendéis mi Thank you. comentario. ¿Entendéis lo que quiero decir? Almost. Casi. Almost. So are you, let me see if I A ver si understand you te correctly. entiendo bien. If you have a loud voice, Es do you cuando have una persona necessarily tiene anxiety, una or is voz it alta something that y tú quieres has saber a si modulation esto between es the necesariamente voices? malo o si se puede modular bien. There is no perception Sí, that the a ver, voice is being loud, but it es is cuando la persona no tiene la percepción de que su voz es muy alta, cuando en realidad sí lo está muy alta, it es has muy a lot alto of el tono, energy, but it doesn't porque mean la it's loud. persona tiene mucha energía, Sympathetic pero no unregulated significa energy, but it's que just a tenga una something energía which desregulada, observers simpática. can do through the Entonces, voice, es algo que también se puede trabajar even if there's no real sympathetic a través de la voz, energy. aunque realmente no hay Yeah. una Yeah, activación I'm getting simpática. serious again. Me pongo seria otra vez. Yeah, that can be happening for a number of reasons. Esto puede suceder That por might varias be razones you depending on an que environment dependen or del an entorno event o de that un has acontecimiento created this autonomic que response. cree But esta the respuesta body, autónoma. if we look under the hood and we go back into what's Si driving this miramos energy, en realidad de dónde sale and esta do an energía, investigation as to the why, tendríamos I que always start with the intentar why. investigar, porque The why Michael y yo question. siempre Why did, just getting empezamos really con el por interested qué. in why do we think this is happening? ¿Por And qué for esto something that sucede? the person is not aware Y el hecho de que la of persona this, no sea then consciente we de have to esto approach it really gently. significa que Because tenemos que anytime abordarlo de something forma comes up, muy it can amable, start that porque feedback loop and it might get cualquier worse. tipo de activación va a Or hacer que they esto might empeore, shut down completely o puede que la because persona their se apague voice por completo, they might feel that porque it doesn't need to puede be heard. sentir la persona que So su voz no approaching that es gently necesario que sea is escuchada. important Entonces, depending depende on de la persona con la que the trabajemos, coach or the tenemos message que abordarlo de una that forma u is otra. going to be Y también depende addressing de it. si es un coach quien lo I aborda o think si es un really miembro de la familia, pero and siempre consider tenemos que when to considerar bring it up is cuándo really important hablar as del tema well. a la persona, So there's con la persona, lots of different y things that you can do to work around it. sí, se pueden hacer muchas cosas. Sí, sí. If I can add, Si puedo añadir algo, Aldo, even if Aldo, the beginning of it, like, so if underneath the loudness of the voice por isn't debajo necessarily del the tono de la sympathetic voz, charge, tú quieres decir que no hay la carga simpática the loudness of necesariamente. the voice Exacto. and the way it's impacting everyone else El volumen de la voz
impacta a las personas que escuchan esta voz y creo que la respuesta de los demás puede desencadenar una reacción simpática. O sea que aunque el volumen de la voz no refleje este estado simpático, creo que en este entorno esto puede activar la respuesta simpática o ansiosa, porque las personas que van a escuchar ese tono alto de voz van a tener su reacción fisiológica y esto va a afectar a la persona. Entonces, es como un bucle. Y la cuestión es, ¿cómo interrumpimos este bucle? Y como ha dicho Mati, no tenemos que hacerlo así diciendo, ¿pero qué haces? No, tenemos que construir confianza. Pero también lo que puede suceder es que incluso no tenemos por qué hablar de esto. Lo que podemos hacer quizás es, por ejemplo, si empiezas a crear una relación de confianza con esta persona y empiezas a hacer este tipo de ejercicios, pueden ser la respiración o la voz, lo que pasará naturalmente es que su fisiología va a entrar más en el ritmo adecuado. Y como ha dicho Mati, la voz, si es muy alta, cuando está ahí bloqueada arriba, no hay mucho ritmo. Y esto refleja la falta de ritmo también en los patrones ah, del ritmo cardíaco. Y esto refleja el ritmo del freno vagal que se abre y se cierra. Entonces, si podemos conseguir que este freno vagal se abra y se cierra más, digamos, con más distancia, también podremos quizás abrir más estructuras faciales. Entonces podemos tener otro enfoque que nos pase necesariamente por hablar de la cuestión. Podemos hacer ejercicios y al final esto hará que la persona no entre en este bucle que hemos comentado. Muy interesante, gracias. Una muy buena pregunta, gracias. Thank you. I will now pass Mercedes and then Carolina. Gracias a Mercedes y luego Carolina. Hola, buenas. Me está gustando muchísimo lo que estáis diciendo. Me parece muy original, muy bonito. Pero me ha venido enseguida a la cabeza cómo podemos aplicar esto de la voz en lo que es la jerarquía autónoma, ¿eh? Por ejemplo, para pasar de un estado simpático a ventral o para pasar de un estado dorsal a simpático, que es necesario, ¿no? Me gustaría que si podéis hablar sobre esto, por favor. Was the question about boys? Did she say with boys? Yes, she's asking. Yes, she's asking how Sí, does sí, sí. Tiene que ver con lo que estáis hablando, con la voz, con el sonido, pero It's sobre about todo con la voice. voz, como hacía Mati, ¿no? Cuando nos ha hecho, pues bueno, a través de distintas formas de mover la boca y la cara, ¿cómo podemos aplicar esto? Pues no sé, a nivel terapéutico a lo mejor, ¿no? Para, eh, digamos, explorar mejor la jerarquía autónoma. Muchas gracias. Michael, ¿quieres empezar tú hablando de la jerarquía? A ver, sí, voy a responder brevemente y luego te paso a ti la palabra. Todos hemos visto este cambio, ¿verdad? Cuando Mati ha pasado de "oh" a "hey", hay un cambio drástico. Y lo que pasa realmente es que estamos cambiando la frecuencia cardíaca. Así, literalmente, estamos cambiando nuestra fisiología, además de las expresiones faciales, efectivamente, y todas las asociaciones que tenemos en otras partes del cerebro. O sea que es algo complejo, pero es algo muy rápido. Y así que, efectivamente, Mercedes, podemos utilizar estos ejercicios y estas interacciones a través del juego entre pues, el terapeuta y el paciente o el coach y el coachee, por ejemplo, de una forma, por ejemplo, para llevar conciencia un poco para que la persona se dé cuenta de cómo esto puede ser un reflejo de ciertas cosas y cómo esto se puede cambiar de forma deliberada. Muchas veces en mi trabajo ayudo a las personas a ser conscientes de los sonidos que ya están haciendo.
como un reflejo de dónde se encuentran en su cuerpo. Es decir, en el tenis es muy fácil de escuchar. Puedes escuchar en qué estado está Alcaraz con el sonido que hace cuando le da a la pelota. A veces notas, según el ruido que hace cuando juega, si está más en un estado de lucha o no. Entonces, yo lo que hago es enseñar a las personas a darse cuenta de sus sonidos, los sonidos que hacen en su vida. Y luego, a partir de aquí, les enseño que esto se puede utilizar también para cambiar de forma deliberada. Sí, me gustaría decir ante todo que yo no soy clínica y yo no hago terapia, ¿de acuerdo? Pero sí que trabajo con muchos terapeutas, psicoterapeutas, médicos que han incorporado parte de este trabajo en sus sesiones. Y creo que al final se trata de presencia y de realmente estar sintonizado y sintonizada con la persona que tienes delante. Y a veces esto lo hacemos sin palabras. Entonces podemos invitar a la persona, por ejemplo, si no vamos a hablar de esto o si no podemos buscar las palabras para esto, ¿cómo sería el sonido? ¿Qué tipo de sonido es? ¿O qué tipo de color es esto? ¿O qué tipo de sensación es esto? Y luego analizamos la sensación percibida y vamos a intentar ver cómo lo sentimos en el cuerpo, si sentimos un peso, si sentimos ligereza, si sientes que estás pues, deslizándote o que estás pegando o que estás... Es decir, lo podemos utilizar así a pequeñas dosis para potencialmente, como Michael también dice, intentar construir esta confianza. Estamos intentando hacer que los clientes se den cuenta de allí donde están e incorporar este trabajo con el sonido es muy interesante y de esto va el taller justamente. Os va a ofrecer estas herramientas y también podemos compartir experiencias. Pues de cuando una vez una cosa nos ha ido bien con alguna persona y vamos a poder mirarlo todos juntos y vamos a poder ofrecer sugerencias de qué prácticas pueden ayudar más, pero creo que al final una cosa muy importante es el rango en la voz, porque si consideráis todo lo que tenemos que hacer, entonces podemos jugar con el rango de la voz. Es decir, si lo decimos todo con un solo rango, pues vamos a crear confusión. Y bueno, se trata de explorar esta dinámica en torno al rango de la voz y esto tenemos que enseñar a las personas a conectar con todo el rango de voces con el que nacemos, que con el tiempo hemos ido reduciendo, ¿verdad? Con la vida. Entonces tenemos que intentar abrir la caja de nuestras voces, porque todos tenemos varias voces, y jugar con los sonidos que hacemos. Y cuando tenemos este tipo de conversaciones, las personas se vuelven más expresivas, más conectadas y mm, cuando escuchamos las cosas que queremos decir con nuestra voz, también las vemos en nuestra cara. Y bueno, esto evidentemente está relacionado con la jerarquía autónoma y lo podemos ver a todos los niveles. Y bueno, en el taller mm, también nos aprenderemos a ser conscientes de dónde estamos y también lo conectaremos con el entorno terapéutico. A veces la persona con la que trabajamos pues simplemente tiene que poder estar presente y le podemos pedir simplemente que responda a un input. Y a veces vemos esa interacción de lo cognitivo y lo expresivo y se puede jugar con el sonido. No sé si se entiende, pero bueno, Yeah, so con todo so esto let me podemos just say trabajar. that Sí, your déjame role, añadir and I que think this is all of our roles as, like I said, for those of us that are todos really tenemos helping varios to help papeles, others. pero al final todos You know, queremos I feel ayudar a los that demás. the biggest help we can provide Y la mayor is ayuda for que them podemos to have proporcionar trust, es ayudar a las that we're personas for them, a confiar, that they can confiar en que be estamos exactly allí who they para are ellos y que without ellos, que las judgmental personas pueden ser criticism. And exactamente that como is sean, very rare sin ninguna in this evaluación, sin world, ninguna crítica. Y esto es and muy poco habitual en that este is mundo. our first and foremost role, and Y that's what este es nuestro Mati does primer so well. I mean, papel the y esto es lo first que time hace Mati we tan bien, the first time we got dejar a la together persona and ser she como starts es, doing all sin of these different sin sounds like juzgar. she just did with us, Ella they're cuando, to bueno, her cuando it's like la A to conoces y la Z. ves Very, very cool. haciendo It's just what we todos do. estos And sonidos, for a pues lot of us,
es muy natural en ella, ¿verdad? Como para mí jugar a tenis es muy natural, pero bueno, para el resto no es tan natural hacer estos sonidos, pero cuando la ves haciéndolo tan naturalmente, pues te das cuenta de que como terapeuta también tenemos que poder hacerlo de forma natural. Como dice Borges, nuestro mejor regalo es nuestra accesibilidad, es decir, estar allí delante de la persona sin ninguna expectativa, sin ningún juicio, simplemente pues acogiendo cualquier sonido que la persona haga. Y esto es lo que hace Mati y es lo que ha hecho con todos nosotros, porque en realidad no hay ninguna expectativa. Ella sí que está en su zona de confort, pero bueno, para nosotros no es nuestra zona de confort, pero no hay ninguna expectativa. Y entonces, bueno, primero hay que intentar sentirnos cómodos con este trabajo de la voz para nosotros y así podremos también ayudar a los demás a que así sea en su caso. Thank you. Gracias. Mi pregunta es por bueno, la mamá de un paciente mío. Cuando ustedes hablaban que la voz es reflejo del estado, así como también el rostro, pero ¿qué ocurre cuando no hay como una coherencia? Porque esta mamá siempre habla con una voz muy dulce, muy aparentemente muy tierna, pero se observa una incoherencia y que de pronto puede estar muy incómoda y es como mi amorcito, eso me duele. em, y no hay como, creo que su acceso a la voz simpática está como bloqueada en el fondo. Algo pasa ahí. Pero se siente esa incoherencia. Mhm. Thank you so much for that, Carolina. Gracias, Michael is Carolina. dying to speak first. Por esta pregunta, Michael se está No, muriendo de I ganas de think contestar primero. No, what you're saying is creo it's que in English authentic. lo que It's not authentic. It's not cuentas en inglés diría que no es auténtico, what ¿no? you're La voz no es feeling auténtica. O sea que tú notas isn't que matching her tone, lo que tú right? notas no Her encaja con su face tono. and her facial Digamos que su expressions cara and y sus the expresiones energy faciales y la of her energía body de su cuerpo isn't really no matching what you're encajan sensing con lo que tú estás notando, she wants to really express. lo que And ella if you realmente were talking about quiere for expresar. whatever reason, she may not trust Y entonces, por alguna that it's razón, actually safe parece to become que ella no mobilized. confía en You said que sea sympathetic, right? seguro And so that's movilizarse en where she's simpático really using, y and por I eso think on ella that slide, intenta what was who's utilizar esta speaking? voz, On the slide that mm, Maddie showed us, it's the que peacekeeping voice. podríamos It's llamar la just, voz un poco and that is conciliadora not en el trust. gráfico de That's Mati. not Esto significa que trusting no that I confía, can use my real no voice confía right en que now. pueda I utilizar su can voz real en express ese momento. my mobilized energy, and it could Ella be no anger, siente it que could be pueda expresar su fear, energía it could be movilizadora, ya just sea I'm miedo here. o And this is rabia really o important, simplemente right? para decir estoy aquí y esto es muy That is importante. more sympathetic. Esto sería And más that's very simpático. that Y creo is que trust, esto right? depende de la So yes, confianza. I think it's can be Así very common. que sí, es algo I was bastante thinking of habitual. someone earlier today who, Estaba pensando en una and it's really persona, hard when we're in those hoy la he relationships, visto, es whether muy difícil cuando estás en estas we're their coach or we're relaciones, their therapist cuando or eres we're su just their coach friend. o su It can be terapeuta really o un challenging amigo for tuyo, us pues because a we nosotros don't nos puede we costar feel that porque what you're notamos talking esta about, right? Like incoherencia, so notamos lo que tú has for comentado me, I feel myself getting mobilized. y Like, entonces yo me just empiezo a say movilizar it. un poco y tengo ganas de decirle, venga, suéltalo, ¿no? Y creo que eso es lo que le pasa a su hijo. Grítame por último. Yes. Yes. Yeah. And Exacto, sí. it's a process. Yeah. Yeah, and she might Es have un this sort of proceso. fear of changing their relationship. Muchas veces a la gente le da mucho miedo cambiar sus relaciones, claro, porque esto cambia la relación, efectivamente. Puede ser incómodo luego, ¿no? Pero es la única forma de poder profundizar, de llegar a lo profundo. Como Mati ha dicho, hemos nacido con todo este rango de voces, todas estas voces que tenemos y que reflejan la flexibilidad de nuestro sistema nervioso. Entonces, cuanto más reducimos nuestras voces, también más estamos rigidizando nuestro sistema nervioso y por ello pues nos vamos empequeñeciendo. La vida se hace más previsible, lo cual parecería que es más seguro, pero en realidad no es vivir así, no es vida. She might also
Y también puede que ella no sabe dónde está su verdadera voz. Si lleva mucho tiempo a hacer esto, puede que en su caso pues no tenga acceso a esa voz. Puede que no sepa cómo encontrar el camino a esa voz. Y literalmente, pues si lo probáramos con ella, igual estaría ahí probando y probando. No, no puedo. Primero tendríamos que crear esta relación de confianza con el coach para que ella pues, se atreviera a revelar todas estas voces que han quedado ocultas. Y aquí es donde entra lo psicosomático, porque puede haber bloqueos físicos, bloqueos psicológicos o ambos. Luego también entra en juego la relación. Todo está muy intricado y es muy delicado también. Yeah. Could be Así es. singing. Puede Could ser be singing really, really ah, loud, right? It could be anything. It gritar o could be cantar yelling muy at the neighbor's fuerte dog, like I just did. o gritar al perro del vecino, como yo hice antes. Right? Just yeah. I think he just has to find you have to Creo find que what her body tiene welcomes. que Sorry. encontrar aquello que su Find what her cuerpo body welcomes. acoge That starts expanding that range. y empezar a expandir ese rango. A partir Without de telling allí, her, sin hey, this decírselo, is what you're doing, because now again, that's more reason to do that, right? porque Again, si le that decimos, mira lo que puts haces, risk pues in esto that la va a relationship. invitar a hacerlo más, porque va a sentirse evaluada. Thank you so much. Entonces, Thank you, bueno, Carolina, for the muchísimas gracias. presentation. Thank Gracias, you, Carolina, por Michael esta and excelente Mati. pregunta. Gracias, Mati. Gracias, And just Michael. the cultural influence. Hemos Maybe some women in some tenido, también Asian tenemos la village influencia in cultural the de quizás Latino Spanish algunas culture mujeres de where cierta is edad en allowed la or not cultura allowed. So very latinoamericana o española de lo different que las mujeres blocking pueden factors. o no pueden hacer o podían o no Now we're podían gonna hacer. Esto también inviting crea Karina Lescano bloqueos. who has a question. Ahora Karina tiene una pregunta. En español, En si puede español ser. tienes traductora, sí, sí. Ujú. Muchas gracias, Mati, por la meditación juego. Me gustó mucho sentir mi voz acá. Antes de hacer la pregunta, quiero poner el contexto. Soy psicóloga y en terapia me toca recibir consultantes que han vivido situaciones de trauma. Hay situaciones en donde el paciente o consultante recibió trauma por un abuso de un cuidador, en donde en su historia se da esa paradoja de que el cuidador es cálido, dulce, pero luego es amenazante. Yo como terapeuta, intentando esto que dijo Michael, que todos somos un reflejo al mismo tiempo que un recurso, intento ser lo más cálida y contenedora posible, pero eso activa al consultante y lo activa su nervio vago dorsal y lo inmoviliza. Mi pregunta es, ¿qué es más efectivo para sacarlo de esa inmovilización al simpático para poder trabajar? ¿Hablar en tono monótono? ¿Un silencio? ¿Pasar al cuerpo? Esa sería mi pregunta. Muchas gracias por tu pregunta, Karina. Y sigo diciendo que no soy terapeuta, simplemente utilizo mis observaciones y mis experiencias para contestar estas preguntas y explorarlas un poquito más. Pero bueno, mi instinto es que la voz que tú utilizas puede que le recuerde la voz que podría estar en la causa de parte de su trauma, ¿de acuerdo? Tu voz le recuerda a la voz de esa persona. Entonces, quizás podrías investigar dónde en el rango de tu voz Ujú, tienes que situarte para poder tener un buen impacto. ¿Te parece? ujú. ¿Te parece lógico? Ok, sí. Ujú, Porque sí, a ujú, menudo hablamos o decimos que tenemos que estar en el estado ventral y tener una cierta ujú, prosodia y una cierta melodía que nos recuerde a un cuidador o a una cuidadora, pero bueno, puede que en nuestra vida nunca hayamos tenido a este cuidador o a esta cuidadora y ujú, puede que esta prosodia justamente nos dispare o nos lleve a algún momento traumático en el que una persona pues
dañó. caused me harm or Entonces, creo que ser consciente de esto es el primer paso. I think being aware of that is Michael, important. ¿quieres añadir algo? Michael, did you want to add Sí, in there? para mí So for me, the el guiding consejo sería light tienes is que you meet them where they are. estar con la persona allí donde ella está y luego Ujú. encontrar qué es lo que la persona Again, puede you acoger. find what they will Y si la welcome. persona And no if they're not puede acoger if they're esta not voz melódica y welcoming prosódica, that melodic, prosodic voice, ¿significa esto que quitamos doesn't toda mean la you strip melodía? away No, all melody, pero no. quizás puedes But aumentar o reducir la you might intensidad. raise or lower O the Ajá. quizás intensity, puedes, right? de Or forma you deliberada, might como creo que tú ya sort of estabas like you were, I think you were proponiendo, only quizás hinting at podrías would estar un poco be más Ujú. if we movilizada become a y little aportar more un poco más de localized. movilización. Maybe, Sí, puede ser. maybe, Ujú. right? Again, for Para some, algunos cuerpos, becoming for some para algunos bodies, sistemas nerviosos, body, nervous system, cuanto más nos movilizamos, the more we become mobilized, the más se more they can pueden do is in abrumar fact y overwhelm apagar. and O shut you podemos down. ayudarles a subir. Or Entonces we tienes que could ver start to con esta lift them. So persona, tienes que notar qué es lo que necesita y cuándo es demasiado. Y este es el arte un poco de nuestro trabajo. La ciencia dice que la fisiología cambia cuando la voz y la respiración cambian, pero luego el arte tuyo es cómo guías esto de forma deliberada en tu cuerpo y en su cuerpo para que su sistema nervioso lo acoja. Es como ir dosificando tu voz, o sea, lo suficiente, pero no demasiado para que vuelva a entrar en un patrón de protección. Y bueno, esta es la parte también interesante, ¿verdad? Esta parte de exploración. Y no tomarlo personalmente, sino que tienes que reconocer que tú también vas a verte influida por su respuesta y su respuesta, o sea, viceversa, ambas os vais a influir. Y al final el objetivo es cómo profundizar en la confianza, porque sea lo que sea, si podemos profundizar nuestra confianza, entonces tendremos más espacio para explorar más, para más desafíos y estaremos también sentando las bases para reconvencer a nuestro cuerpo o a su cuerpo de que puede volver a confiar. Que la persona puede confiar en su propia voz, como con la pregunta anterior, aprender que podemos entrar en simpático y que no pasa nada, estamos en simpático y ya está. O confiar en que podemos ir al dorsal, pero no pasa nada porque puedo salir del dorsal. Entonces, yo creo que la seguridad y la confianza tienen que estar ahí. Gracias. Muchas Muchas gracias. gracias, Michael y Matilde. Thank you so much, Me gustaría Michael, and añadir algo que quizás I want sea to add útil para something that Karina. may be useful for Karina. Quiero agregar algo que puede ser útil, que es así como tomar, como te diste cuenta de esta similitud entre tu voz, tu tono de voz, el tono de tu voz, el tono, como el tono de la persona que usó, de tomar eso y comenzar a hacer lo que decía Michael y Matilde Ujú. para crear una diferenciación y testar con la persona para ver cuál cambio en tu voz ya crea un cambio de estado, la alivia y esa es exploración. Claro. Lo siento como una danza en la cual al principio venimos en armonía y luego algo la bloquea y por más que yo invite un cambio de paso en la danza, le cuesta salir del bloqueo. Entonces ahora entiendo que yo tengo que ir entrando en su estado para ir modificando de a poquito mis rangos, a veces movilizar, bueno, ir viendo qué es lo Tu que voz ella se acepta vuelve, en mi danza. Ujú. tu voz se vuelve el instrumento para que Mm. ella pueda desasociar su experiencia de trauma con la... Y esa es muy bonita conversación. Gracias. Gracias. Y voy a pasar a Elena y yo me voy a salir. Elena, adelante. Hola, Hola. muchas gracias por vuestra charla y todo lo que estáis compartiendo. Soy Elena y soy fisioterapeuta y bueno, quería compartir algo, a ver, desde vuestra experiencia,
he observado que junto con la prosodia, la voz, bueno, dependiendo, ¿no?, los estados que tenga el paciente, su movilización, cómo está corporalmente, si está tumbado, ¿vale?, más ventral, está sentado, es como nos vamos un poquito más de ventral a simpático, ¿no? Y luego ya cuando camina, ¿no?, está más en movilización simpática, ¿no? Entonces, yo a veces juego, ¿no?, sin saberlo, por mi intuición, ¿no?, cuando alguien viene muy, muy simpático, normalmente el tono de voz es más, bueno, más rápido, más alto. Mi pregunta es si habéis observado o algún tipo de medición con variabilidad cardíaca, si hay una relación entre la postura, la voz, si el terapeuta, ¿no?, terapeuta, coach, o si primero cambia su postura antes que la voz, no sé, si tenéis algún tipo de experiencia, cómo compaginar, ¿no?, esa flexibilidad entre dos cuerpos, ¿no?, entre voz y postura. Sí, muchas gracias por la pregunta, Elena. Si cambias tus pensamientos, la voz cambia y también viceversa. Y lo mismo pasa con la postura y con la respiración. Si nos colapsamos, podemos hacer un experimento, por ejemplo. Ahora, poned el ombligo hacia la espalda, bajad los hombros, dejad caer la cabeza. Ya no tenemos tanto acceso a la respiración y si empezamos a hablar en esta postura, puede que se nos rompa un poco la voz o nos bajará de tono o puede que no queramos hablar directamente, en absoluto. Y ahora aquí podemos hacer dos cosas. Podemos empezar primero con la voz o podemos empezar primero con la postura. Entonces, si empiezo con la postura y me digo, si pienso, por ejemplo, en lugar de decir voy a abrir el pecho, ¿qué pienso? ¿Qué pasa si pienso voy a llevar mi corazón hacia el cielo? Esto, si pienso el corazón hacia el cielo, esto ya me abre el pecho y luego respiro mejor y luego tengo más apoyo porque la respiración es realmente el vehículo para la voz. Si no hay respiración, no hay voz. Entonces, empiezo con la postura aquí y luego de repente vuelvo a la vida, respiro más y mi voz sale proyectada. O puedo hacerlo al revés, puedo empezar con la voz y hablar. Espera un momento, a ver si esto me cambia la postura. Sé que nos queda poco tiempo, pero antes de pasar la palabra a Michael, creo que es importante considerar que cuando estás con la persona trabajando, tienes que unirte allí donde está, porque si la persona es tan simpático, lo último que tú quieres hacer es decirle, vale, perfecto, siéntese un poco. No, tienes que ir allí donde esté la persona en su propio estado. Ahora, Well, in Michael, a te paso a ti physical la therapy palabra. setting, Sí, which is en un more contexto de closer to la my world fisioterapia, where que I came está más from, cerca de mi mundo, digamos, often people a are in menudo pain, las right? personas They're recovering tienen from dolor, injury, se están or recuperando de there's some alguna lesión limitation o that they're tienen trying to limitaciones now que están create a new movement intentando, pattern, digamos, right? pues So eliminar, que están they often will intentan come crear in nuevos patrones de movimiento. Así que mobilized a menudo la or persona tightly viene wrapped, movilizada, right? con Or dolor, they could be o overwhelmed bien and puede they que la could persona be esté more in ya the pues, I'm saturada, about ready to give abrumada up and y I está a need you punto de to tirar lift la me. I toalla need you to be y with me. vienen a So again, verte para que tú les your saques de eso. voice Entonces tu needs to voz meet them where they are. tiene que And that doesn't también mean, so I guess what I'd encajar like to con el clarify lugar en el is que están ellos. Es decir, ventral is not this el static ventral no es mechanism. un mecanismo Okay, estático. so when I in my mind, Entonces, ventral just en mi means I have mente, el access ventral to significa solo que tengo that vagal acceso brake a ese and my freno voice, vagal my face, my body y language, mi but voz, mi cara I y can mi harness it. I lenguaje can guide it. It's corporal. not just Pero lo puedo blindly guiar, going puedo off in explotar, whatever direction. I can actually lo puedo skillfully, like what you're describing, realmente I can skillfully modelar, como tú has use that to descrito get también. calm, Puedo utilizarlo but that doesn't para mean I'm going into shutdown. But I can aportar meet somebody calma who's really close to sin shutdown. colapsarme.
pero puedo And then I can encontrarme con gradually la lift persona them. que esté Or I can meet cerca somebody who's really del revved up and I colapso. can play with them. Hey, all Es right, decir, let's yo go. puedo Let's go. jugar Let's go do this. con mi Right? voz And para then encontrarme con la persona ahí donde gradually ella get está. them to where now Y they're entonces lying desde down. allí, Like una you vez les hemos said, there's encontrado, les guiamos a absolutely donde queremos que changes vayan. in posture. Entonces, como tú has Upright dicho, position los requires cambios en more la muscle postura tone, es totalmente eso. requires a Para little estar bit de higher pie heart rate, a necesitamos más little tono less heart rate muscular, variability más than lying down. Lying down, you frecuencia can let cardíaca, go of menos some muscle variabilidad tension. You cardíaca can que cuando lower estamos metabolic echados, porque output. cuando So estamos just echados that bajamos change, as el you've output already metabólico, recognized, así como tú ya has has a reconocido. change in how Esto much sympathetic or how cambia much they don't también have going on. So yes, el you estado en can el que pueden change estar. that in Así your que voice as well, puedes hacer esto también con right? la And voz y con often la when you're postura. doing tissue work Y on cuando someone, if trabajas con los they're tejidos de la bracing, persona, si la that to me is not persona, where we want to go. And the bracing could be in their face, it could be in their digamos, se voice, retiene, no es donde right? queremos It's again, estar y se puede it's retener, meeting them digamos, where en they la voz are o en la in cara. all Como digo, applications. primero, en todas las The aplicaciones physical tenemos que touch, encontrar a la the persona ahí voice, donde the está, posture, the con movement, el the tacto breath, físico, con as la best voz, you con la can. But you're postura, human. de la mejor forma You're posible. Pero human, right? también eres And humana, you're todos going somos to have your humanos y own seguro que, reaction bueno, to tendrás that. tus propias reacciones But y, it's a bueno, great con eso question. And when hay you que start jugar y looking es at una physical muy therapy buena from that pregunta. Y lens, cuando empiezas a ver you la have a fisioterapia whole desde new esta perspectiva, paradigm se te for the abre un touch nuevo and paradigma sobre el the tacto, el exercises contacto and the y way that los you're ejercicios moving y and la forma manipulating como that person. It opens manipulas a up la a whole persona. new Esto te abre way of seeing realmente what you're doing una forma de ver lo in que a much haces deeper way, enorme y una forma más right? profunda de Because ver lo que again, you're haces. forming trust. Porque You're estás formando confianza creating a una vez trusting más. relationship Estás where now they creando una trust relación that, de oh, I confianza. can try this Y ahora la different persona va a decir, pattern vale, pues of voy a probar movement, or I este can patrón de actually movimiento move diferente. my O leg this sí, way. puedo mover la That's pierna así scary, o así. Antes whatever me it daba is. miedo, So pero ahora sé que lo puedo awesome. hacer. Entonces es I know it's increíble lo time. que se puede So hacer. Y sé que ya no tenemos más tiempo, así que lo dejo So, aquí. Gracias. thank you very much. Muchas gracias a todas y a todos por haber venido. Thank you, Michael. Thank you, thank you, Matilde. everyone. We have the workshop. Tenemos el taller el 7 de noviembre. Les llegará un cupón de descuento si lo quieren aprovechar para inscribirse y les esperamos para ese evento si este es de su agrado. Muchas gracias. Thank you so much. Vamos a enviar la grabación en cuanto esté editada. We will send a recording once it's edited. Gracias a nuestra traductora y gracias a todos. Y buenas noches, Michael. Buenas noches, Matilde, y a todos. Hasta luego.